Bienvenidos, somos del equipo número 10 de la asignatura de Metodología de la Investigación, segundo semestre. En los próximos minutos mostraremos sobre los hallazgos claves de nuestra investigación sobre evaluación del riesgo empresarial en auditoría financiera y su relación con bases de datos y protección de datos. El objetivo de esta es sintetizar cómo identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material según las NIAs y cómo las bases de datos tributarias influyen en la fiscalización y en la protección de derechos de los contribuyentes. Bueno, yo les voy a hablar sobre los fundamentos de la auditoría financiera y el riesgo empresarial. Como primero tenemos la definición de auditoría financiera. La auditoría financiera constituye un proceso sistemático, estructurado y metodológicamente fundamentado que tiene como objetivo principal la evaluación independiente de los estados financieros de una entidad, con el propósito de determinar si estos se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, su situación financiera, los resultados de operación y los flujos de efectivo, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. De acuerdo con Arems, Alder y Blaze, en el 2017 nos menciona que la auditoría financiera se define como el proceso de recopilar y evaluar evidencias sobre la información para determinar y reportar el grado de corresponsabilidad entre dicha información y los criterios establecidos. Como siguiente punto les voy a hablar sobre los tipos de riesgo en auditoría financiera. Como primero tenemos el riesgo inherente, que según la NIA 315 nos menciona que el riesgo inherente es la susceptibilidad de una afirmación a una incorrección que podría ser material, individualmente o cuando se agrega con otras, antes de considerar cualquier control relacionado. Este tipo de riesgo está influenciado por factores como la complejidad de las transacciones, el grado de juicio requerido en las estimaciones contables y sobre todo la naturaleza del negocio. Por ejemplo, en una empresa del sector agropecuario o industrial, la valoración de inventarios puede implicar un alto nivel de susceptibilidad, lo que incrementa el riesgo inherente. Como siguiente tenemos el riesgo de control. El riesgo de control se define como la probabilidad de que una incorrección material no sea prevenida. De acuerdo a la NIA 315 nos menciona que el riesgo de control es el riesgo de que una incorrección que podría ocurrir en una afirmación y que podría ser material no sea prevenido, detectado y corregido oportunamente por el control interno de la entidad. Este riesgo depende de la eficiencia del sistema de control interno, el cual incluye el ambiente de control, evaluación de riesgos, la actividad de control, la información y comunicación y sobre todo la supervisión. Como siguiente tenemos el riesgo de detección. El riesgo de detección es el riesgo de que el procedimiento aplicado por el auditor no logre detectar la incorrección material existente. Según Arens en el 2017, nos menciona que el riesgo de detección está directamente relacionado con la efectividad de los procesos de auditoría y la competencia del auditor. Este riesgo es el único que el auditor puede controlar directamente, mediante el incremento del tamaño de muestra, la aplicación de pruebas más rigurosas y el uso de técnicas analíticas avanzadas. La relación entre los tres tipos de riesgos se expresa mediante el modelo de riesgo de auditoría. Esto es igual a la fórmula de riesgo de auditoría es igual a riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. Este modelo permite que el auditor ajuste su estrategia de trabajo para mantener el riesgo de auditoría en un nivel aceptable bajo. Como enfoques metodológicos para la evaluación de riesgo, este se define como el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos estructurados que permiten identificar, analizar y valorar los riesgos dentro de una organización, especialmente en el contexto de la auditoría. Tenemos tres enfoques. Entre el primero tenemos el enfoque basado en riesgos. El enfoque basado en riesgos permite mejorar la eficiencia y efectividad de la auditoría al dirigir los recursos hacia las áreas más críticas. Este enfoque desarrolla tres etapas: la identificación de riesgos, la evaluación de riesgos, la respuesta a los riesgos. Desde una perspectiva metodológica, este enfoque
representa una evaluación significativa respecto a los modelos tradicionales, ya que prioriza el análisis estratégico sobre la revisión mecánica de transacciones. Como segundo enfoque está el sistemático. El enfoque sistemático considera a la organización como un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí. Aplicado a la auditoría, este enfoque implica analizar procesos operativos, flujo de información y estructura organizacional. Nos permite identificar riesgos que no son evidentes a nivel individual, sino que emergen de la interacción entre diferentes áreas. Y como tercero está el enfoque analítico, que se basa en la utilización de procedimientos analíticos para identificar desviaciones significativas en la información financiera. También tenemos las normas internacionales de auditoría aplicadas al riesgo. En la NIA 315 establece la obligación del auditor de comprender la entidad y su entorno. Esto incluye la industria, que se define como el conjunto de empresas que desarrollan actividades económicas similares dentro de un mismo sector. La regulación, que se refiere al conjunto de normas, leyes y disposiciones legales que rigen las actividades de una empresa. La estrategia empresarial, que es la estrategia que se define como el conjunto de decisiones y acciones que una organización implementa para alcanzar sus objetivos a largo plazo. En la NIA 330 establece que el auditor debe diseñar respuestas específicas a los riesgos identificados. Esto implica pruebas de control que se definen como los procedimientos de auditoría que tienen como finalidad evaluar la eficacia del sistema de control interno de una entidad. Y los procedimientos sustantivos se definen como las pruebas que se realiza el auditor para detectar y correcciones materiales directamente en los estados financieros. Y la NIA 240 aborda el riesgo de fraude, destacando la necesidad de mantener escepticismo profesional. También tenemos los procesos metodológicos de evaluación del riesgo. Este es el conjunto de etapas que el auditor aplica para identificar, analizar y responder los riesgos en los estados financieros, con el fin de obtener evidencia suficiente y emitir una opinión confiable. Etapas principales tenemos la planeación, que es una de las etapas iniciales del proceso de auditoría, en la cual se establecen los objetivos, las estrategias y los procedimientos a seguir. También está la obtención de evidencia, que se define como el proceso de recopilar información suficiente y adecuada para sustentar la opinión del auditor. En la evaluación del control interno, consiste en analizar la eficacia de los sistemas implementados por la empresa para prevenir y detectar errores. En la valoración del riesgo, es el proceso mediante el cual el auditor analiza la probabilidad e impacto de los riesgos identificados. Y en la respuesta, implica diseñar acciones específicas para mitigar los riesgos detectados. La aplicación práctica en auditoría. Esta se refiere al uso real de los procedimientos y técnicas en situaciones concretas dentro de una empresa. Según Messier, Glover y Prouitt, en 2018, la auditoría práctica implica aplicar conocimientos teóricos para evaluar áreas como inventarios, cuentas por cobrar y otros componentes financieros, utilizando herramientas analíticas y tecnológicas para detectar errores o fraudes. ¿Esto qué incluye? Incluye la evaluación de inventarios, que se refiere al proceso mediante el cual el auditor verifica la existencia, valoración y presentación adecuada de los inventarios en los estados financieros. El análisis de cuentas por cobrar es el procedimiento en el cual el auditor examina la recuperabilidad, exactitud y registro adecuado de los saldos pendientes de cobro. Además del uso de software de auditoría, este es fundamental ya que ayuda a la aplicación de herramientas tecnológicas para analizar grandes volúmenes de datos, identificar anomalías y mejorar la eficiencia del proceso de auditor.
En cuanto a la relación con la investigación científica, este se define como la similitud entre el proceso de auditoría y el método científico. Según Hernández, Sampieri y Mendoza en 2018, la investigación científica implica la recopilación, análisis e interpretación de datos para generar conclusiones. De manera similar, la auditoría formula hipótesis. Un ejemplo sería que los estados financieros estén correctos, además que recopila evidencia y emite conclusiones fundamentales. La auditoría es un proceso investigativo que formula hipótesis, que la formulación de hipótesis define como el planteamiento de suposiciones o afirmaciones provisionales que el investigador, o en este caso el auditor, busca comprobar. Además que recoge evidencia. Este es un proceso que obtiene información relevante y suficiente, además de ser confiable para sustentar un análisis o una conclusión. Por último, emite conclusiones. La emisión de conclusiones es la etapa final en la que se interpretan los resultados obtenidos y se establece un juicio fundamentado. Como conclusiones tenemos que la evaluación del riesgo empresarial es clave en la auditoría financiera, ya que garantiza información confiable y de calidad en entornos complejos. El enfoque basado en riesgos permite al auditor centrarse en áreas críticas y usar mejor los recursos. El riesgo de auditoría surge de la interacción entre riesgos inherente de control, de detección, lo que exige conocimientos técnicos y juicio profesional y capacidad analítica. Además, el uso de enfoques como el sistemático, analítico y cuantitativo-cualitativo permite una evaluación más completa y multidimensional del riesgo. Dentro de las recomendaciones tenemos que se recomienda que los auditores fortalezcan continuamente sus conocimientos, especialmente en normas internacionales de auditoría, para mejorar la calidad y confiabilidad de su trabajo. También es importante incorporar herramientas tecnológicas y análisis de datos, ya que aumentan la eficiencia y permite detectar riesgos que podrían pasar desapercibidos.